Hola, ¿qué tal? Soy Mariano de la Asociación Argentina por el Mundo. Hoy vamos a hablar específicamente de un documento que es fundamental a los efectos de que tú puedas descubrir si puedes acceder al trámite de reconocimiento de la ciudadanía ius sanguinis, o sea, por derecho de sangre. Ahora bien, ¿de qué documento estamos hablando? Del comúnmente conocido como certificado de la Cámara Nacional Electoral. Lo podemos llamar de varios nombres. Es un certificado que otorga el Poder Judicial de la Nación a través de su área, que es la Cámara Nacional Electoral. Es un documento que comúnmente también lo llamamos Certificado de No Renuncia a la Ciudadanía Italiana, CNE, como es la sigla, Certificado Nacional Electoral. En fin, de varias maneras, pero estamos hablando siempre del mismo documento. Es fundamental de que tú empieces por allí, en el caso que tengas siempre un abo italiano, o sea, alguien que nació en Italia y que emigró para el país donde tú estás viviendo, donde vivió tu familia. Por consiguiente, vamos a tener que chequear en dicho país si esta persona ha renunciado o no ha renunciado a la ciudadanía italiana. Por consiguiente, es importante que tú obtengas este certificado. Para obtenerlo, hoy por hoy se puede hacer online gracias a la digitalización de algunos países. Por ejemplo, en la Argentina lo puedes hacer online. En Perú no, lo tienes que hacer de manera presencial. Y en otros países de Latinoamérica, como sabemos, donde tantos italianos emigraron, tienen cada uno su modalidad. En este caso particular, hablemos de el caso del certificado de la Cámara Nacional Electoral en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina podemos llegar a encontrarnos con diferentes casos. Uno de los cuales, por ejemplo, podría llegar a ser la renuncia de este abo a la ciudadanía italiana. Ahora, ¿qué ocurre si el pariente italiano ha renunciado a la ciudadanía? ¿Tú puedes obtener, no obstante, la ciudadanía italiana? Sí, en algunos casos es posible, en la medida que el primer hijo o hija del italiano haya nacido antes de la fecha de su propia renuncia. Atención, porque podría haber diferentes fechas. En este certificado de la Cámara Nacional Electoral existen dos fechas claves. Una es en el ítem fecha de otorgamiento y otra es en el ítem fecha presto juramento de ley. Podrían ser dos fechas que no coinciden entre sí. Lo importante es que tú prestes mucha atención a donde dice presto juramento de ley. Es esa la fecha que cuenta. Por consiguiente, si el hijo o hija del italiano nace antes de esa fecha, tú podrías, no obstante, continuar con la búsqueda de tus documentos para poder aplicar al reconocimiento de la ciudadanía italiana. Pongamos un ejemplo. Supongamos de que tu pariente italiano haya renunciado en el año 1950, pero su hijo haya nacido en el 1949. En este caso, el hijo nace de un ciudadano italiano. En cambio, supongamos de que este mismo abo, este mismo italiano, haya tenido un segundo hijo. Este segundo hijo nace en el año 51. Por consiguiente, nace ya de un ciudadano argentino, porque en aquel momento, recuerden de que no estaba permitido obtener las dos ciudadanías. La ley de ciudadanía ius sanguinis, o sea, que te permite conservar la doble ciudadanía, al menos para con los países de Latinoamérica, en donde ha habido una fuerte migración, nace en el año 92. Por consiguiente, quien haya renunciado anterior a esa fecha, es importante que tengamos presente lo que le he apenas dicho. Bien, teniendo en cuenta entonces, sobre la base de lo que les he comentado, si
esta persona italiana renuncia, vamos a mirar la fecha prestó juramento de ley. Si por alguna razón que puede ocurrir, esta fecha no está anotada en el certificado, o sea, está en blanco, o hay linitas, no está la fecha, es importante que consigamos la sentencia de dicha renuncia. Es fundamental esto. Fundamental a los efectos de poder continuar con el trámite. En cambio, si en el lugar en donde dice prestó juramento de ley está la fecha y coincide con que sea anterior a la fecha de nacimiento del hijo, del primer hijo o hija, bueno, ahí estamos enfrente a un problema, porque quiere decir, como decía, que nace de un ciudadano ya argentino. Espero que con esto los hayamos ayudado a poder completar la carpeta. No obstante, si tienen dudas, nos pueden siempre contactar a todos nuestros canales. Contamos con una red de colaboradores en todo el mundo, por consiguiente, nos consultan gratuitamente y nosotros los vamos a derivar a quien corresponda para poder evacuar dudas o inquietudes. Hasta la próxima.